Feliz año 2023, queridos amigos, líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Felices, contentos porque estamos comenzando prácticamente un año con la bendición del Señor. Y también me siento complacido y feliz porque nuevamente tenemos la oportunidad de tener con nosotros, como un privilegio, como un honor, al pastor David Javier Pérez. Pastor, bienvenido también a este espacio. Muchas gracias, Pastor Corona, por la bienvenida y más que nada por la oportunidad que nos dan de impartir estos consejos a los líderes de la iglesia. Quiero saludar a los líderes de la iglesia, a los amigos que nos están viendo, que puedan, por la gracia de Dios, ejercer un liderazgo impulsado por la presencia de Dios en sus corazones. Saludos a todos. Pues pastor, mire que vamos a hablar ahora la segunda temporada, así como hay series, queridos amigos, también tenemos una segunda parte, una segunda serie que será presentada por el pastor David Javier. Y ahora vamos a hablar, pastor David, del crecimiento de la iglesia. Y como usted le ha colocado un título, es una tarea compartida. ¿A qué referimos con ello, pastor? Quiero mencionarles a los líderes de la iglesia y a la iglesia en general que cuando hablamos de una tarea compartida, estamos hablando que el crecimiento de la iglesia tiene que ver con la cooperación humana más el esfuerzo divino. Dios y la iglesia son esos dos elementos importantes en que la iglesia pueda avanzar, desarrollarse y crecer. La hermana White lo puntualizó perfectamente. Esfuerzo humano más el poder divino es igual a éxito. Correcto, así es. Y es que vamos a ver también en esta serie, más adelante, en otra presentación, lo que la sierva de Dios, Elena de White, habló de ciertos elementos que ayudan, que inciden en el crecimiento de la iglesia. Efectivamente, pastor. Bueno, pues, ¿cómo se da el crecimiento de la iglesia entonces, pastor? Sí, quiero mencionarles a ustedes que el crecimiento de la iglesia como tarea compartida entre Dios y los miembros de la iglesia tiene que ver con el esfuerzo que los miembros de iglesia hacen para que de alguna u otra manera la iglesia pueda levantarse, la iglesia pueda hacer su mejor esfuerzo y la iglesia pueda caminar y crecer por la gracia de Dios. Porque de otra manera, si la iglesia no hace un arduo trabajo, un esfuerzo extraordinario para predicar el evangelio, el crecimiento de la iglesia no se va a dar, porque el crecimiento de la iglesia tiene que ver con un trabajo fuerte de parte de los miembros de la iglesia. Y por muy pequeño que sea esa parte que la iglesia ponga, Dios ve ese esfuerzo. Dios ve lo que la iglesia está haciendo y por eso derrama su Espíritu Santo para que de esa manera la semilla del evangelio sea sembrada. Y es que Dios no va a sembrar la semilla la siembra la iglesia, la siembran los miembros de la iglesia. Dios se encarga del crecimiento. Los ángeles quieren hacer ese trabajo, regar la semilla, sembrar la semilla, pero Dios le ha dejado el trabajo a los miembros de la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 6 y el versículo 7, de esta manera: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Queridos líderes de la iglesia, el crecimiento se lo dejamos a Dios, pero la iglesia necesita sobre todas las cosas sembrar la semilla. Vean lo que dice en el mismo capítulo 3 de 1 Corintios, el versículo 9, Pablo dice de esta manera: porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vean lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que si yo no colaboro con lo que Dios está haciendo, porque Dios tiene una misión, y la misión de Dios es que el mundo conozca que Él es el Salvador. Pero si la iglesia no siembra la semilla, si nosotros no colaboramos con Dios en ese deseo del cielo de cumplir una misión, entonces el crecimiento de la iglesia no va a caer del cielo, sino va a venir del esfuerzo que la iglesia haga. Por eso la iglesia debe de soñar en crecer. La iglesia debe de desear que su iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia extraordinaria, una iglesia que sea muy bien vista, muy bien considerada, que todo el que pase y la vea tenga aprecio por la iglesia de Dios, y Dios va a dar los resultados, porque menciona un gran escritor que admiramos mucho, Niebuhr, dijo una vez: nada pondrá más fuego en los huesos de un hombre que el haber visto a Dios cara a cara. Entonces quiere decir que si yo tengo una buena relación con Dios, los miembros de la iglesia se entregan al Señor, Dios va a actuar y Dios va a trabajar a través de ellos. Pastor, yo me pregunto, ¿por qué algunas iglesias no crecen? Hay interesante, aquí hay un pensamiento que encontramos en uno de los libros que vamos a mencionar, que dice así: algunos se preguntan por qué su iglesia no crece si están predicando el evangelio, si están haciendo todo su esfuerzo, si han hecho campañas de evangelismo, han formado grupos pequeños, han hecho y dado estudios bíblicos, y la iglesia no crece. ¿Por qué? Quizá es porque se han dejado de conectarse con la generación actual. ¿Será que es porque se han aislado tanto del mundo que ya ni saben cuáles son los problemas que se están viviendo? Quizás es porque les interesa tanto mantener felices a los miembros actuales que se han olvidado de hacer todo lo posible por salvar al perdido. La iglesia no existe para hacer felices a los miembros. Noten bien lo que dice este libro. Se llama La Iglesia Relevante, se llama el libro, en la página 16 y 17. Por eso dice: la iglesia no existe para hacer felices a los miembros. Existe para llevar a la salvación de Jesús a un mundo perdido. Me gusta esa declaración, pastor. La iglesia no existe para hacer feliz a los demás. La iglesia existe para llevar personas a Jesús. Muchas veces nos equivocamos en ello. Hacemos una programación tan linda pensando solamente en los nuestros, pero eso no es verdaderamente la misión de la iglesia. Claro, y es que la feligresía va a ser feliz cuando ven entrar a nuevos miembros. Y esos nuevos miembros se encuentran en un ambiente que realmente los inspira. Amén. Eso hace feliz al nuevo miembro y hace feliz también al miembro actual. Amén, pastor. Se dan condiciones para que se experimente lo que se considera así el crecimiento cualitativo y cuantitativo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, porque el crecimiento cualitativo y cuantitativo son dos fases importantes de eso. El crecimiento cualitativo tiene que ver con cualidades. Por ejemplo, tiene 4 fases que son muy importantes. Número 1 es el crecimiento en lo que se llama hacia arriba, que tiene que ver con la devoción con Dios. También el crecimiento hacia abajo, que tiene que ver con conocer a profundidad la Biblia, la palabra del Señor. También el crecimiento hacia adentro, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y el crecimiento hacia afuera, que tiene que ver con el crecimiento misional, hacer la obra misionera, que es lo que Dios quiere. Y por otro lado, el crecimiento cuantitativo, pues ya la palabra lo dice, tiene que ver con el número de feligresía, pero esa cantidad de feligresía, ¿de qué manera se obtiene?
Hay tres cosas que hay que tomar en cuenta en ese crecimiento cuantitativo. Uno de ellos es que algunos solo se concretan a que la iglesia crezca a través de transferencia de miembros, que es las cartas de traslado de una iglesia a otra, donde mi iglesia se va haciendo más grande, pero solo a través de transferencia de miembros. Eso no es un crecimiento real. Claro Otra no. cosa también es el crecimiento, lo que se llama biológico, que tiene que ver con el bautismo de los niños, el bautismo de los hijos de los miembros de la iglesia. Pero ese sí es un crecimiento de nuevos miembros, pero no es un crecimiento real que tengamos. El crecimiento real es lo que se le llama crecimiento en nuevos miembros, que hay que traer nuevas personas, hay que traer personas inclusive de clase alta hacia la iglesia. Y esos nuevos miembros son los que le van a dar nueva vida a la iglesia, son los que le van a dar vitalidad a la iglesia. Esos nuevos miembros son los que van a hacer que la iglesia avance, se haga más grande y sea más poderosa por la gracia de Dios. Así que la iglesia tiene que levantarse. Llegó el momento, pastor, de hacerlo, Llegó el ¿no? momento de hacerlo. Llegó el momento en que la iglesia debe de prepararse espiritualmente para poder predicar el evangelio. Si vamos a Isaías 60, los versículos 1 al 3, vamos a leer estos versículos de Isaías. Isaías nos presenta varios asuntos que son muy importantes para que nosotros los tomemos en cuenta. Sobre todo el consejo de Dios para nosotros. Aquí en el capítulo 60, los versículos 1 al 3, la palabra de Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿A quién le está hablando? Dios a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, a nosotros. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es maravilloso cuando yo he sido convertido por el poder de Dios, y esa experiencia que Dios me ha dado debe de ser la experiencia que yo debo transmitir, decirle a los demás realmente cuán grande ha sido Dios conmigo. Y el versículo 2 dice de esta manera: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Por eso es la invitación de Dios. Ahora les invito a ir al capítulo 62 de Isaías, el versículo 1. Y dice de esta manera el profeta, diciendo así: por amor de Sión no callaré. Y aquí está hablando Dios. Por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Queridos líderes de la iglesia y hermanos que nos escuchan, este es el consejo de Dios, de que realmente debemos levantarnos para hacer resplandecer la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio penetre, desvanezca las tinieblas que hay en el mundo. Hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas de confusión, y todo eso se hace a través de la predicación de la verdad, del Evangelio de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Excelente, pastor. Pues hemos sido edificados grandemente por la palabra del Señor a través de los consejos. Saben ustedes entonces que el involucramiento de la iglesia en el fiel cumplimiento de la misión dará como resultado también un crecimiento significativo en las filas de la iglesia. Pastor David, muchas gracias por compartir su conocimiento y la palabra de Dios con nosotros para los líderes de la iglesia adventista. Muchas gracias a ustedes. Queridos amigos, nos saludamos con el favor del Señor en una próxima ocasión. Dios bendiga a todos.
Recuerda, Jesús viene, involúcrate. Muy buenos días a todos nuestros líderes de grupos pequeños y a sus miembros. En esta ocasión vamos a hacer un diálogo de la lección de escuela sabática, la número 1, que esta lección lleva por título Parte de la familia de Dios. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera de trabajo, la licenciada Georgina, de cariño le decimos Gina. Gina, bienvenida en este momento de este repaso, de este comentario de la lección. Gracias, pastor, un placer compartir este momento, que sea de gran bendición. Y también está con nosotros el pastor Wilson Casango, un buen amigo. Y pastor Wilson, gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos que estamos metidísimos en el trabajo de la visitación, pero agradezco a Dios de que estás con nosotros, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Un privilegio compartir este espacio con ustedes y con la iglesia también. Bueno, pues vamos de lleno. Adelante. Me gusta el versículo de memoria, pastor y Gina. Dice, miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Estimados líderes y hermanos, qué privilegio nos ha dado Dios de llamarnos hijos. Y en ese es el desarrollo. Y pastor, para mí no es difícil que nosotros podamos pensar en un padre, porque yo tuve uno que toda su vida siempre nos amó, nos cuidó, nos protegió, nos sustentó, nos dio muchas cosas. Y aún después de su muerte, él siempre pensó en nosotros, porque pues tristemente yo ya perdí a mi papá. Pero hay personas que quizás nunca han tenido pues un papá o una mamá o nacieron huérfanos. Y quisiera yo comentarles lo siguiente antes de escuchar sus comentarios. Fui a un asilo, bueno, no es asilo, es un orfanatorio. Fui a un orfanatorio allá en el estado de Campeche, en China. Y cuando llegué al orfanatorio para una actividad que tuvimos con los pastores, salió una niña en el pasillo, vino caminando con sus bracitos estirados. Y llega junto a mí y me abraza y me dice, ¿tú eres mi papá? Entonces, cuando me hizo esa pregunta, quedé un poco desconcertado porque no sabía yo qué responder. Porque entendí que lo que la niña está buscando un papá que la adopte. La directora del plantel me dijo, abrácela, porque eso es lo que ellos quieren siempre, que se sientan amados. La tomé en mis brazos y por un rato y la quise dejar, pero ella no me dejaba, se colgaba otra vez y así estuvimos en la actividad. Y al final, cuando salimos de ese lugar, la niña sí la dejamos, pero lloró amargamente. Y ella decía, yo pensé que tú ibas a ser mi papá. Y me quedé pensando, ¿qué trata de decirnos el autor de esta lección en la número 1? En esta semana, cuando dice que pensemos en Dios como un padre. Le escucho, pastor. El más grande desafío, creo, pastor, de esta lección es que todos captemos ese intento de Dios por hacernos familia, por llamarnos hijos y que nosotros podamos decirle padre. De pronto alguien me está escuchando y dice, pero pues yo no tuve padre, yo no sé qué es familia, por las tantas disfunciones que hay en la familia. Pero ese ejemplo que usted da, pastor, nos revela una necesidad como seres humanos. Todo ser humano necesita un padre. Y si no le queremos llamar padre, una compañía. A veces nosotros buscamos en alguien para estar cerca, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien no se atreve o no tiene confianza para llamar a Dios Padre, yo diría que se arriesgue, que lo intente. Que dé un salto de fe. Salto de fe. ¿Por qué? Porque la verdad vale la pena ser parte de la familia de Dios y creerte Amén. que eres Amén. familia de Dios. Así es. Yo creo que también no es tan difícil, ¿verdad, hermana Gina? Para los que hemos tenido papá, pero ¿qué pensar con aquellos que por alguna razón o son huérfanos o
o son personas que los mismos padres los desecharon. Usted tiene un pequeño y yo me imagino que tiene idea de lo que estamos platicando. ¿Nos podría comentar? Claro, es el don más grande, ¿verdad? Tener un hijo. Y esta lección enfatiza que el don más grande es que también tenemos un Padre, que Dios nos llama hijos. Usted menciona cómo creer. Quizá haya alguien que tenga la duda o el escepticismo porque no vio ese amor. Eso le llevó a no creer que existe un Dios. Pero así como nosotros confiamos en esta tierra, confiamos en nuestro patrón, buscamos un trabajo, en un amigo, en una persona, yo te invito a que en tu corazón pongas que existe un Padre, que Dios te está buscando. Y es el reto para los líderes esta semana, hacer también que su grupo sienta que Dios nos llama, que somos una familia, e invitar a probar. Tú no puedes decir algo que si yo te doy una manzana y dime cómo sabe, buena, está fea, desabrida. Tú no me podrías decir una opinión si no la pruebas. Lo mismo ahora, quienes tengamos todavía allí una semilla que Satanás pone para no creer, te invito a que lo pruebes. Confiar mediante la oración, verás cómo se siente la paz y aprender que hay un Dios que te ama. Sí, es cierto. Si de pronto hay un vacío de familia, una necesidad de familia, lo que está diciendo la hermana Gina es Dios y la iglesia y los amigos de la iglesia son una gran familia. Y vas a descubrir. Acabo de cruzar por mi mente algo especial. ¿Qué pasa cuando el grupo pequeño hace podemos decir, de familia para el entorno, abrazar? el ambiente, ¿no? Creo que es una idea de Dios, porque dice Elena Cadete que al final, aun cuando salgamos después a las persecuciones, vamos a ir en grupos pequeños. O sea, el grupo pequeño que usted, estimado líder, dirige, usted puede usarlo como su círculo familiar para poder adoptar a todos los que están ahí, o ¿cómo ven ustedes? Una oportunidad, inclusive práctica de la lección, Ajá. es vamos a hacer familia esta semana con el grupo pequeño. Y vamos a probar aquí cómo sería una familia con alguien que no tiene familia o que no percibe el concepto de Dios de familia. Y mostrar a Dios por medio del grupo pequeño. Así es, poder hacer y sentir que tú tienes una familia es un reto. Hacer actos de bondad sería una actividad práctica para el grupo pequeño, demostrar amor, porque sabe que tuve la oportunidad de ser maestra y me di cuenta que los niños que tenían más problemas al llegar a visitar a sus hogares, la raíz estaba allí, ¿verdad? A veces quizá los hermanos o las personas que vemos serias o que reaccionan de una manera difícil, tienen detalles. Hay problemas que no se han resuelto, necesidades, y lo que necesitan ellos es un acto de bondad, de manera práctica decirle, Dios es tu Padre y Él te está mandando eso, tú sé el medio para que Él crea en un Dios real. Interesante. ¿Cómo ve, pastor? Ante este entorno de familia, yo creo que una de las cosas que también podemos animar a la gente a creer es que Dios es el Todopoderoso, el Creador del universo, y se atreve a darnos todo para nosotros, o sea, sin límite. Y esa es una de las cosas que tenemos aquí, que el Creador nos da todo, nos da vida, nos da salud, nos da familia, nos da todo lo que tenemos. Él es dueño, pues. Y también nos permite que eso que nos dio, lo usemos para nuestro bien y para el bien de los demás. Oiga, pastor, o sea que, por lo que entiendo en su comentario, nosotros no tenemos nada. Todo es proveído por Dios. Y Dios nos da el privilegio de poder nosotros administrar los bienes que Él nos da. Y todo cumple un propósito final, que lo que Dios busca no solo es el beneficio al que se los da, sino que el que lo recibe también lo distribuya con los que le rodean. Así es. De hecho, yo pensaba inclusive acerca el dueño de todo de manera permanente y eterna. A veces nosotros tenemos algo y nos creemos auténticos dueños, ¿no? Cuando el que nos los regala, que es Dios, o nos los da para disfrutarlo, para compartirlo, y al final de la historia de nuestra vida temporal,
morimos se queda y Dios sigue siendo dueño. Es decir, ese que nos da todo, que es amor, que es Dios, no solamente nos quiere llamar hijos, sino nos quiere dar todo, todo lo del cielo. Correcto. Entonces, vamos a ver, vamos a ir un poquito direccionando la lección. Quiero pensar en los asuntos aplicados a la vida práctica. Dios es mi Padre. ¿Cómo logro yo ayudar a un miembro de iglesia o a una visita para que sienta eso? ¿Qué piensan? Mediante el cariño, la aceptación, aceptar a una persona tal como es. A veces tendemos nosotros a dar consejos aquí, haz esto, haz aquello, cuando a veces la persona ya sabe. Dios nos da el discernimiento. A veces existe un tipo de rebeldía, cuando pasas por situaciones difíciles, cuando tú la aceptas, le muestras amor, la respuesta entonces ya es agradecer, reconocer a Dios, y entonces dices, Dios está conmigo, y la persona solita se arrepiente, dice, yo me había alejado de Dios, y solito dice las cosas. Hay que mostrar más amor. Oh, estimados líderes de grupos pequeños, una de las herramientas entonces que se pueden usar es el amor, la comprensión, ¿verdad? A veces nos cansamos de insistirle a alguien más que sea diferente, de ayudarlo. La perseverancia es otro elemento. No cansarnos de animar, de visitar, de buscar, para mostrarles a ese Dios todopoderoso. Eso es importante. Y creo que para ir terminando en este diálogo que tenemos de la escuela sabática, debemos aplicar algunas cosas prácticas también. Ya hablamos acerca del amor, la comprensión, la perseverancia. ¿Qué cree usted, pastor, que podríamos agregar a esta lista? La responsabilidad. ¿Okay? Somos responsables ahora de lo que Dios nos da. De tal manera que podamos cumplir sus principios, apropiarnos de lo que Dios nos da, pero con amor y con entrega, servirle al Todopoderoso, a nuestro Padre, obedeciendo lo que Él nos dice. Pastor, ¿usted cree que la gratitud también puede tener alguna injerencia en esto? Definitivamente, yo agradezco como un gesto de lo que me da. Y creo que como cristianos debemos ser muy agradecidos, vivir agradecidos por todas las bendiciones y el regalo, sobre todo, de la salvación que Dios nos ha dado. Como dice la lección, el mejor regalo es Cristo Jesús. Amén, amén, es tremenda declaración. ¿Y qué más nos podía agregar, estimada hermana Gina? Así como entendemos, cuando entendemos que somos hijos, nos sentimos parte de una familia, le da valor a nuestra vida. También cuando entendemos que somos hijos, entendemos que hay responsabilidades, lo mismo que en una familia. Un hijo tiene responsabilidades que cumplir en su casa, en su hogar. Cuando son pequeños quizá o en algún momento no llegan a entender o no llegamos a entender que lo que nos dan, ¿no? A veces llegamos a pensar que nos los merecemos. Pero por ejemplo, ahora que yo ya estoy en el nivel de madre, ahora que tengo hijos y veo lo que conlleva el sacrificio, el esfuerzo en tiempo, en dinero, muchas cosas. Créanme que yo le hice una llamada a mi papá para decirle a mi mamá, gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Amén. Cuando tú ya en tu mente logra entender eso también con Dios, a veces no nos damos cuenta y recibimos la bendición, el respirar, no agradecemos porque como que ya no los merecemos, olvidamos. Pero cuando llegamos a entender realmente todo lo que vale el sacrificio que Jesús hizo, que el Padre hizo al dar a su Hijo, entonces allí podemos nosotros agradecer como un acto y cumplir con nuestras responsabilidades, porque ¿cuándo se pone feliz un padre? Entonces, por lo que entiendo, es el motivo que que está detrás de todo eso, entonces es el amor. El amor, la gratitud. Y la gratitud. Ah, tremendo. Entender. Eso quiere decir, mis estimados líderes de grupo pequeño y nos ven también, que debemos nosotros tener en cuenta, número uno, que nuestro Dios es nuestro Padre, pero es real, dependiendo como tú lo aceptes. Número dos, Dios es un Dios amoroso, que da todo por sus hijos, pero espera también una respuesta de sus hijos. Y esta respuesta de parte nuestra para Dios debe estar impregnada de gratitud
y de amor. Tercero, por lo que entiendo de esta lección, que todo lo que Dios me da sirve para un propósito. Así es. El propósito, por lo que yo entendí, pastor, es que debe ser usado para la obra de Dios y nuestra. Así es. Para El bien que de los eso, demás. Ajá. el bien de los demás, Él lo nombra, que hagamos, dice, depósitos Tesoros en el cielo. o tesoros en el cielo. Para lograr eso, debemos usar todos los medios que Dios nos da para ayudar a nuestro prójimo. Todas las bendiciones, porque Dios nos da todo, así que Ujú. todo debe ser para el bien Ujú. nuestro y de los demás. Muy bien. ¿Algún comentario final? Démoslo todo. La Biblia dice, Ajá. y el comentario mencionaba que Jesús se hizo miembro de la familia terrenal Ujú. para que nosotros seamos parte de la familia Ujú. celestial. Ujú. Entonces, ¿cómo no dar todo para Él? Claro, pastor. Yo ¿un último diría, comentario? aceptemos todo lo que Dios Amén. nos da y disfrutemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Estimados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos esperarles para que estemos en la próxima lección, en los comentarios que tendremos, y queramos, por favor, tengan en cuenta, la próxima lección es los pactos de Dios con nosotros. Es la que vamos a disfrutar para la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio. ¿Verá? Gracias. Les saludamos, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. No se Hola. pierdan la próxima.